Cumplir 80 años no es solo un punto en el calendario, es una cresta peligrosa que muy pocos alcanzan con fuerza suficiente para mantenerse en pie. Para quien llega a esa edad, hay una sensación de victoria, una especie de supervivencia ganada a pulso frente a la biología y la historia. Pero las estadísticas cuentan otra historia, una caída acelerada que empieza casi de inmediato después de ese cumpleaños. Una erosión súbita de independencia, vitalidad y claridad que sorprende a familias enteras y también a quienes la viven. La narrativa común dice que esto es simplemente lo natural, el desenlace inevitable de un cuerpo gastado por el tiempo. Pero esa visión es pasiva, insuficiente y, sobre todo, peligrosa. Porque la verdad es que el deterioro, después de los 80, no suele ser provocado por grandes enfermedades visibles, sino por 4 enemigos silenciosos, discretos, casi invisibles, que han trabajado por décadas sin recibir atención, hasta que el daño parece irreversible. Estos enemigos no te llevan a urgencias de golpe. Son drenajes constantes, fugas pequeñas pero persistentes que desgastan las reservas del cuerpo día tras día. Y si algo debemos tener claro hoy, es que llegar bien a los 80 exige mucho más que suerte. Demanda vigilancia, comprensión profunda y una mirada honesta sobre lo que realmente envejece al cuerpo. La mayoría de las personas empieza a hablar de estos problemas cuando el dolor aparece, cuando la memoria se confunde, cuando el caminador se vuelve necesario o cuando levantarse de la cama ya parece una hazaña. Para entonces, la ventana para revertir el daño se ha hecho muy pequeña. Debemos reconocer una realidad incómoda. Muchos creen que se están cuidando, pero sin saberlo permiten que estos 4 factores aceleren su envejecimiento, los acerquen a la fragilidad, a la dependencia y a una pérdida de dignidad que reduce no solo sus años, sino la calidad de ellos. No se trata de vivir para siempre, se trata de proteger tu fuerza, tu independencia y tu tranquilidad por el mayor tiempo posible. De asegurarte que tus últimas décadas estén marcadas por lucidez y propósito, no por confusión ni dolor. El primer enemigo oculto y el que alimenta a los otros 3 es un proceso biológico silencioso al que la medicina le ha dado un nombre técnico pero preciso: inflammaging. Una especie de fuego interno, persistente y de bajo nivel, que quema lentamente desde adentro, células, tejidos, órganos. No es como la inflamación aguda que se siente después de un golpe o una torcedura. Esta es invisible, silenciosa, pero constante. Nace del estrés prolongado, de toxinas ambientales, de años de comida ultraprocesada, de malas noches de sueño, y de un cuerpo que deja de moverse. Y hay algo crucial. La capacidad del cuerpo para manejar esta inflamación cae drásticamente con la edad, especialmente después de los 80. Lo que antes era una molestia menor se convierte en una amenaza seria para todo el sistema. Este fuego crónico va debilitando la resistencia interior, aumentando el riesgo de casi todas las crisis asociadas al envejecimiento, desde demencia y enfermedades del corazón hasta esa fragilidad generalizada que roba movilidad y claridad. Si queremos entender por qué tantas vidas se deterioran tan rápido después de los 80, tenemos que empezar por aquí, por el fuego interno. Reconocerlo, detenerlo, porque si no lo hacemos, reducirá la capacidad del cuerpo para enfrentar los otros 3 enemigos que están por venir. Los mitos reconfortantes deben quedar atrás. No, el deterioro rápido no es un destino inevitable. Es la consecuencia de ignorar fuerzas silenciosas como el inflammaging, la sarcopenia, el sueño fragmentado y la profunda desconexión social. Estos 4 factores están entrelazados, cada uno potenciando al otro en un ciclo destructivo. Entenderlos no es para generar miedo, sino para darte poder.
el poder de hacer cambios pequeños pero consistentes que transformarán cómo te mueves, piensas y sientes en tus últimas décadas. Al terminar esta reflexión, tendrás las herramientas para convertirte en el guardián informado de tu longevidad y de tu dignidad. Este momento es tu punto de inflexión, una decisión de seguir presente para tu cuerpo, tu mente y tu propósito. Pilar 1. El fuego interno. Desmenuzando la amenaza del inflammaging. Para comprender el declive acelerado que suele aparecer después de los 80, debemos examinar a profundidad este mecanismo central del envejecimiento. Una inflamación crónica de bajo grado que avanza día tras día sin dar señales visibles. A diferencia de la inflamación aguda, el enrojecimiento, la hinchazón, el calor con el que el cuerpo se defiende ante cortes o infecciones, esta otra no protege, desgasta. Es el acelerador secreto de la edad biológica. Un enemigo que opera en silencio y que debemos aprender a apagar. El inflammaging es un desgaste sistémico y prolongado. Es como si los sistemas de reparación del cuerpo trabajaran sobrecalentados, cada vez más ineficientes, dejando daño colateral en su camino. Este conflicto interno y silencioso casi nunca aparece en análisis médicos rutinarios, hasta que ya ha lastimado estructuras críticas. Durante años, Jorge, un hombre de 82 años estudiado originalmente, parecía llevar una vida saludable. No fumaba, no bebía, caminaba todos los días, y aún así vivía cansado. Se sentía rígido, apagado mentalmente. Sus primeros estudios clínicos mostraban todo normal, ignorando un aumento sutil en los marcadores inflamatorios que solo un especialista pudo detectar más tarde. Esa inflamación callada había estado ardiendo durante años, debilitando su resistencia fundamental desde las sombras. Y aquí viene la parte que casi nadie quiere aceptar. La capacidad del cuerpo para regular este fuego interno se debilita con la edad. Lo que en tus 50 o 60 parecía una costumbre inofensiva, snacks procesados, horas de sedentarismo, noches mal dormidas, después de los 80 se convierte en un golpe devastador al organismo. El inflammaging no es una simple molestia. Afecta directamente los órganos que sostienen una vida larga y autónoma. Endurece las arterias, acelera la formación de placas y aumenta drásticamente el riesgo de enfermedades cardíacas. Cruza la barrera hematoencefálica, introduciendo sustancias dañinas en el cerebro y elevando la probabilidad y la velocidad de deterioro cognitivo. Debilita la respuesta inmunológica, dejando al cuerpo más vulnerable a infecciones y prolongando los tiempos de recuperación. Y quizá lo más peligroso, alimenta la fragilidad, volviendo al cuerpo menos receptivo al ejercicio y acelerando el ciclo que lleva a caídas, a movilidad reducida y a pérdida de independencia. Este fuego interno consume silenciosamente las reservas del cuerpo, desgastando la capacidad de repararse y regenerarse. Es el resultado acumulado de años viviendo bajo un estilo de vida moderno que actúa como un agente corrosivo constante. El estrés crónico eleva hormonas inflamatorias. Los alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares refinados y grasas industriales, alimentan las rutas inflamatorias. El mal sueño impide que el cuerpo elimine subproductos dañinos. La falta de movimiento impide que se activen procesos antiinflamatorios naturales. Las toxinas ambientales añaden otra capa de carga biológica. Después de los 80, cuando los mecanismos de equilibrio interno ya no funcionan con la misma fuerza, manejar este fuego invisible se vuelve la tarea más importante para preservar la vida funcional, los años vividos con independencia, claridad y dignidad. Porque si permites que la llama siga subiendo, cada otro desafío del envejecimiento, la pérdida muscular, el deterioro del sueño, la debilidad general, se vuelve muchísimo más difícil de combatir.
La clave es entender que tus decisiones diarias no solo definen cómo te sientes hoy, sino cómo vivirás tus 80 y 90. El cuerpo es un sistema cerrado. La acumulación de años ignorando ese entorno interno termina manifestándose como rigidez, cansancio, pérdida de memoria y vulnerabilidad súbita ante enfermedades. Controlar el inflammaging es la piedra angular del envejecimiento proactivo. Es el primer paso para oponerte al declive acelerado que afecta a tantos después de los 80. Actuar contra este enemigo silencioso no solo prolonga la vida, sino que fortalece la calidad de cada día, dándote más paz, más fuerza y más estabilidad. Protocolo antiinflamación. Alimentación y salud intestinal para la paz celular. Controlar el inflammaging no depende de tratamientos costosos. Es una práctica diaria, accesible y activa. Las herramientas más poderosas son simples, muchas veces gratuitas, y están al alcance de cualquier persona dispuesta a comprometerse. El corazón del protocolo está en cambiar tu alimentación, dejar de darle combustible al fuego para empezar a apagarlo. Esto significa alejarte de los alimentos altamente procesados, azúcares refinados y aceites industriales que elevan la inflamación, y adoptar una forma de comer que genere tranquilidad a nivel celular. Es asumir que la comida no solo alimenta, cura, que cada elección es un mecanismo de protección para tu longevidad. El enfoque se mueve hacia alimentos naturales ricos en antioxidantes y grasas saludables. Verduras de colores intensos, frutos rojos, pescados grasos, nueces. Pero la ciencia reciente añade algo más. La primera línea de defensa está en el intestino. El microbioma intestinal, nuestro órgano inmunológico más grande, es un actor clave. Cuando está en desequilibrio, dispara inflamación al resto del cuerpo. Para fortalecerlo, debes alimentarlo con fibras fermentables, los prebióticos presentes en cebolla, ajo, plátano y granos enteros. Estos producen ácidos grasos de cadena corta como el butirato, sustancias altamente antiinflamatorias que reparan la mucosa del colon y reducen los marcadores sistémicos de inflamación. No se trata solo de comer mejor, sino de cultivar un jardín interno que genere paz, no guerra. Al mismo tiempo, incorporar alimentos fermentados, probióticos naturales como yogur, kéfir o chucrut, refuerza la barrera intestinal, evitando que compuestos inflamatorios entren en el torrente sanguíneo. Pero la alimentación es solo un pilar. El movimiento diario es igual de esencial. Caminar activa la circulación y libera mioquinas, proteínas producidas por los músculos que tienen un efecto antiinflamatorio potente. Incluso movimientos simples, hechos de forma constante, funcionan como un tratamiento antiinflamatorio natural, sin fármacos. No se trata de intensidad, sino de consistencia. Cada paso cuenta. Cada minuto que no estás sentado, baja la llama interna. El protocolo también exige atender el estrés y el sueño. El cortisol, útil en emergencias, se vuelve inflamatorio cuando se mantiene alto por demasiado tiempo. Crear rutinas simples de relajación, respiración profunda o estiramientos suaves ayuda a bajar ese nivel basal que tanto daño causa. Y el sueño. Dormir mal incrementa directamente la carga inflamatoria. Negarlo es poner más leña al fuego. El periodo restaurador del sueño profundo es el momento en que el cuerpo limpia activamente los desechos inflamatorios acumulados durante el día. Por eso, priorizar la salud del sueño, tema que exploraremos más adelante, funciona como una intervención directa en la lucha contra el inflammaging. El mensaje central es claro. Tienes más control del que imaginas sobre tu entorno interno. Cada pequeño cambio, lo que colocas en tu plato, la frecuencia con la que te mueves, la calidad de tu descanso, protege la capacidad de tu cuerpo para mantenerse fuerte mucho más allá de los 80.
Con un enfoque proactivo, este enemigo silencioso deja de ser una amenaza inevitable y se convierte en un factor manejable, permitiendo la paz celular necesaria para una longevidad funcional. Pilar 2. El encogimiento silencioso, comprendiendo la sarcopenia y su riesgo de caída. Si el inflamaging quema al sistema desde adentro, el segundo enemigo invisible lo desmonta pieza por pieza: la sarcopenia, el deterioro progresivo de la masa y la fuerza muscular asociada a la edad. Es un proceso natural que comienza a acelerarse después de los 60, pero después de los 80 avanza con una velocidad brutal, poniendo en riesgo la estructura completa de la vida cotidiana. La mayoría no reconoce la sarcopenia al principio, porque no llega con un colapso repentino, sino con señales discretas. Esa tapa de frasco que cuesta abrir, ese esfuerzo extra para levantarse de un sillón bajo, esa resistencia creciente a subir escaleras. La gente lo atribuye a estar viejo o andar cansado. Pero esta normalización de la debilidad es una forma peligrosa de negación. El músculo es mucho más que fuerza para cargar objetos. Es tu protector silencioso. Es un motor metabólico que regula el azúcar en sangre, sostiene las articulaciones y, sobre todo, mantiene el equilibrio. Cuando el músculo desaparece, el riesgo se dispara. El cuerpo pierde su amortiguación natural y su capacidad de estabilizarse. La conexión entre sarcopenia y caídas es directa y cruel. Una caída que a los 60 sería un simple moretón. A los 84 puede terminar en una fractura de cadera, como le sucedió a Francisco en el análisis original. Y ahí comienza un espiral devastador. Fractura, reposo obligado, más pérdida muscular, mayor debilidad, dependencia. Lo que empieza como una lesión termina bloqueando por completo la vida cotidiana. La cama se vuelve prisión. El caminador, compañero obligatorio. La libertad, un recuerdo distante. Este es el camino más común hacia la pérdida de independencia en la vejez. Y aún así, muchos siguen creyendo que la pérdida muscular es un destino fijo, imposible de resistir. Ese pensamiento debe terminar hoy. La sarcopenia no es una sentencia. Es un estado metabólico que puede desacelerarse e incluso revertirse. El cuerpo, incluso en sus 80 o 90, sigue siendo capaz de crear nuevas fibras musculares, siempre y cuando reciba las señales correctas: resistencia física y suficiente proteína. La meta no es convertirse en físico-culturista, sino mantenerse firme, estable y lo bastante fuerte para seguir haciendo lo que da sentido a la vida. Cuidar el jardín, hacer las compras, caminar con seguridad o simplemente levantarse de la cama sin miedo. El músculo es la moneda final de la autonomía. Cuando se pierde, la independencia se escapa con él. Comprender la sarcopenia significa aprender a leer esos pequeños avisos del cuerpo. Luchar con un frasco o levantarse con lentitud no son molestias menores, son alarmas de que la estructura protectora del cuerpo está fallando. Ignorar estos avisos es como ver una grieta en los cimientos de tu casa y decir: no pasa nada. Tarde o temprano, una presión repentina provoca el colapso. Reconocer esto es dar el primer paso hacia la preservación de tu vida funcional, porque al final, mantener músculo es mantener libertad. El tiempo vivido con calidad, no solo existido, depende de reconstruir la fortaleza muscular después de los 80. La lucha contra la sarcopenia, ese encogimiento silencioso que roba fuerza y estabilidad, se sostiene sobre dos pilares profundamente conectados: el movimiento con resistencia y la nutrición proteica estratégica. Uno de los errores más comunes es creer que, una vez perdida la masa muscular, no puede recuperarse. Pero la maquinaria celular que construye músculo sigue ahí, esperando el estímulo adecuado incluso en la 9ª década de vida.
El mensaje es claro: el músculo sigue escuchando, siempre y cuando tú sigas hablando su idioma. El estímulo más importante no es caminar, aunque caminar es vital para la salud cardiovascular, sino desafiar al músculo con resistencia. Esto no significa entrar a un gimnasio ni levantar pesas pesadas. Significa integrar pequeñas dosis de resistencia manejable en la rutina diaria. Pesas ligeras, como latas de sopa, botellas de agua o pesas de tobillo, usadas un par de veces por semana, pueden despertar fibras que llevaban años dormidas. Y quizá la herramienta más perfecta para adultos mayores son las bandas de resistencia, económicas, portables y capaces de adaptarse a cualquier nivel. El enfoque debe estar en la consistencia y en activar los grandes músculos que sostienen la vida diaria: los glúteos, los cuádriceps, el core y la espalda. Cada pequeño esfuerzo, repetido con constancia, se convierte en una capa protectora de fuerza que cambia por completo la manera de caminar, levantarse, equilibrarse y moverse. Una estrategia emergente y sorprendentemente eficaz para quienes tienen dificultad con rutinas largas es el concepto de bocadillos de ejercicio. Pequeños estallidos de movimiento de alta calidad distribuidos a lo largo del día. 3 ejemplos simples: realizar 3 series de 10 sentadillas a silla cada vez que prepares café. Usar una banda de resistencia por 3 minutos antes de cada comida. Hacer elevaciones de talones mientras esperas que el microondas termine. Estos microentrenamientos envían la señal química exacta que el músculo necesita para conservarse y reconstruirse, sin agotar el sistema. El objetivo no es agotar el músculo, sino estimularlo. La otra mitad de la ecuación es la proteína. Después de los 80 surge una condición llamada resistencia anabólica. El cuerpo necesita un estímulo de proteína más claro y fuerte para iniciar la síntesis muscular. Ya no basta con comer algo de proteína. La distribución importa, el momento importa. La estrategia más efectiva es asegurar una cantidad significativa de proteína en cada comida, no solo en la cena. Entre 25 y 30 gramos de proteína por comida envían una señal sostenida que mantiene la maquinaria muscular encendida a lo largo del día. Fuentes ideales incluyen huevos, pollo, pescado, lácteos, especialmente requesón y yogur griego, y legumbres. Esta nutrición estratégica, combinada con resistencia regular, transforma un cuerpo en declive en un cuerpo capaz de mantenerse, defenderse y hasta reconstruirse. Reforzar la fortaleza muscular no se trata de alcanzar un físico de atleta. Se trata de restaurar la capacidad de moverte con certeza, seguridad y dignidad, de asegurar que tu cuerpo siga siendo un vehículo capaz para la sabiduría que has acumulado durante 8 décadas. Este enfoque integrado desafía la idea de que el declive es obligatorio. No lo es. El músculo responde, el cuerpo escucha, si tú hablas con acciones. Pilar 3. El ciclo roto. Cómo el sueño fragmentado destruye el cerebro y el cuerpo. El tercer enemigo invisible que acelera el deterioro después de los 80 es la erosión silenciosa del sueño reparador. Muchos adultos mayores, como Alicia en los estudios originales, se resignan a dormir mal, creyendo que despertarse 3 o 4 veces por noche es normal a esa edad. Esa resignación es peligrosa. Ignora el papel profundo del sueño profundo, que no es solo descanso, es mantenimiento biológico esencial, tanto para el cerebro como para el sistema inmune. Y después de los 80, los efectos del sueño fragmentado se vuelven mucho más intensos y dañinos. Con la edad, la arquitectura del sueño cambia. Pasamos menos tiempo en las fases críticas, el sueño profundo de ondas lentas y el REM, y por lo tanto, el descanso se vuelve menos restaurador. Cuando el sueño es superficial o interrumpido, los procesos de reparación se detienen.
Las señales más visibles son cansancio, irritabilidad y olvidos frecuentes. Pero estos síntomas son apenas la superficie. Debajo ocurre algo mucho más serio. Durante el sueño profundo, el sistema inmune se reinicia y el cuerpo repara tejidos. Pero la función más urgente es la activación del sistema linfático, el mecanismo de limpieza del cerebro. En esas horas de sueño profundo, los espacios entre las neuronas se expanden y el líquido cefalorraquídeo fluye como un río silencioso, retirando desechos metabólicos acumulados durante el día. Entre esos desechos se encuentra la proteína beta-amiloide, asociada al Alzheimer. Cuando el sueño es pobre o interrumpido, este sistema no se activa. El cerebro no puede sacar la basura. Noche tras noche, año tras año, la acumulación se vuelve tóxica. Lo que parece insomnio normal de la edad es en realidad un deterioro progresivo de los mecanismos que sostienen la memoria, la claridad mental y la estabilidad emocional. Esta toxicidad acumulada contribuye directamente al deterioro cognitivo y acelera el riesgo de demencia. Lo que le ocurrió a Alicia, su memoria deslizándose, su energía derrumbándose tras años de sueño fragmentado, no fue casualidad. Fue un reflejo claro de un mecanismo neurológico fallando en silencio. Su médico tenía razón al explicarle que el sueño era esencial para la fuerza de su cerebro y de su sistema inmune. Cuando el cerebro no puede limpiarse adecuadamente durante la noche, queda vulnerable a la inflamación, al inflamaging y al deterioro funcional acelerado. El mal sueño también golpea de lleno al sistema inmune. Cuando Alicia comenzó a enfermarse más seguido, no fue coincidencia. El sueño es necesario para que el sistema inmunológico reinicie, repare sus defensas y genere células T de memoria que combaten infecciones. Un cuerpo crónicamente privado de sueño es un cuerpo siempre a la defensiva, incapaz de montar respuestas fuertes y efectivas. Esto hace que incluso enfermedades menores, tan comunes después de los 80, se vuelvan más largas, más duras y más debilitantes. Por eso, enfrentar el mal sueño no es un lujo. Es una necesidad vital después de los 80. Afecta cómo piensas, cómo caminas, cómo te sostienes, cómo funciona tu sistema inmune y cuánta energía tienes para disfrutar la vida que construiste. La meta no es dormir más, sino dormir mejor. Alcanzar esas fases profundas que limpian el cerebro y reparan el cuerpo. Y para lograrlo, debemos aceptar una verdad poderosa. Los problemas de sueño, en la mayoría de los casos, son manejables, siempre que se adopten hábitos claros, consistentes y enfocados. El código restaurador, hábitos simples para asegurar un sueño profundo y sanador. El mal sueño no es un castigo inevitable de la edad, es una disrupción biológica que se puede corregir. Y para cualquiera que quiera mantener una longevidad funcional más allá de los 80, adoptar un código restaurador es obligatorio. La clave está en hábitos diarios sencillos que refuerzan el ritmo circadiano natural y optimizan el entorno donde el sueño ocurre. Son inversiones pequeñas, de poco esfuerzo, pero con retornos enormes en claridad mental, fuerza inmune y estabilidad física. 1. Mantén un horario fijo para dormir y despertar, incluso los fines de semana. El cuerpo florece con la previsibilidad. Cuando el reloj interno se estabiliza, es más fácil conciliar el sueño y permanecer dormido. Esta consistencia es, en muchos casos, más importante que el número total de horas en la cama. 2. Convierte tu dormitorio en un santuario. Frío, oscuro y silencioso. La temperatura ligeramente baja favorece la caída natural del calor corporal, necesaria para entrar en fases profundas. La oscuridad completa, sin luces de celulares, cargadores o pantallas, es crucial. Incluso brillos mínimos interfieren con la producción de melatonina,
la hormona que anuncia al cuerpo que es momento de descansar. 3. Lo que consumes y cuándo lo consumes importa. Reducir la cafeína y el alcohol no es opcional, especialmente por la tarde y noche. Aunque muchos creen que el alcohol ayuda a dormir, lo que realmente hace es fragmentar el sueño profundo. Asimismo, una cena grande cerca de la hora de dormir obliga al sistema digestivo a trabajar cuando debería relajarse. Dejar un margen de 2 a 3 horas antes de ir a la cama es una estrategia altamente efectiva. 4. Aprovecha la luz natural y el movimiento durante el día. La luz, especialmente la de la mañana, es la señal más poderosa para ajustar el ritmo circadiano. Salir a caminar unos minutos después de despertarte o simplemente abrir la ventana y recibir luz natural ayuda al cerebro a sincronizar el día y por consiguiente la noche. Incluso el movimiento ligero durante el día mejora la profundidad del sueño nocturno. Un cuerpo físicamente cansado descansa mejor que uno cansado solo mentalmente. 5. Establece un ritual nocturno de calma. La hora antes de dormir debe ser un descenso suave. Actividades tranquilas. Leer, estirarte suavemente, escuchar música baja. Lo que no debe aparecer en esta hora son pantallas. Las tabletas, los teléfonos y la televisión emiten luz azul que suprime la melatonina y retrasa la llegada del sueño. Después de los 80, dormir bien es tan importante como comer bien o moverse con seguridad. El sueño profundo es el escudo protector del cerebro contra el deterioro cognitivo y el ciclo de reparación más importante del cuerpo. Hacer del sueño una prioridad es una de las intervenciones más poderosas para preservar la vitalidad. Pilar 4. El vacío de propósito. Soledad, identidad y la voluntad de vivir. Llegamos al cuarto y quizá más sorprendente enemigo oculto, la soledad y la pérdida de propósito diario. Un riesgo silencioso, no viral, que afecta a más adultos mayores de lo que imaginamos. Y no es solo un dolor emocional, es una amenaza física y biológica profunda. La evidencia es contundente. La desconexión social y la pérdida de un propósito consistente acortan la esperanza de vida más que algunas enfermedades crónicas. Este estado emocional altera la química del cuerpo, reduce la resiliencia y mina la motivación para cuidarse. A medida que las personas envejecen, su mundo empieza a encogerse. Amigos parten, hijos se mudan por trabajo o familia. Las limitaciones físicas, muchas derivadas del inflamaging y la sarcopenia, dificultan salir o mantener contactos. Y poco a poco, sin planearlo, muchos adultos mayores pasan más tiempo solos y emocionalmente aislados. Esta falta de conexión auténtica hiere el espíritu humano, que está diseñado para pertenecer y ser visto. El caso de Bill, de 88 años, lo muestra con claridad. Su esposa falleció 5 años antes. Sus hijos viven en otros estados. Mantiene su casa, cocina, ve televisión. Pero algunos días, confiesa, pasan sin que pronuncie una sola palabra a otra persona. Lo que más extraña no es el ruido de la casa, es sentirse necesario. Saber que su presencia importa para alguien. Ese es el corazón del problema. La pérdida de identidad y de rol social que llega tras la jubilación, el fin de la crianza o la desconexión comunitaria. Durante décadas, la identidad de una persona se sostiene en sus contribuciones, su trabajo, su papel como padre o madre, su participación en la comunidad. Cuando estos roles desaparecen, puede surgir una pregunta silenciosa, devastadora. ¿Para qué levantarme hoy? Y ese vacío emocional se traduce rápidamente en deterioro físico. La soledad crónica eleva el cortisol, alimentando el inflamaging. Debilita el sistema inmune, altera la química cerebral y, quizá lo más grave, erosiona la voluntad de mantenerse activo.
Sin una razón clara para comprometerse con la vida, comer bien, moverse o dormir adecuadamente se vuelve más difícil. La declinación se acelera. Es esencial distinguir soledad de solitud. La solitud es elegida, es paz, introspección. La soledad es sentirse invisible o innecesario, y esa forma sí daña. El cuerpo registra este dolor emocional como una amenaza, y la respuesta es un apagamiento biológico que compromete la salud desde adentro. Por eso, proteger el sentido de propósito debe tratarse con la misma urgencia con la que protegemos la masa muscular o el sueño profundo. En muchos sentidos, es una medicina imprescindible. La solución de la generatividad, recuperar propósito y conexión a través de la acción. Superar el peligro profundo de la soledad y la pérdida de propósito exige avanzar más allá de la resignación. Requiere acción. Es aquí donde entra el concepto de generatividad, la necesidad humana de contribuir a la siguiente generación, dejar un legado significativo y sentirse parte del flujo continuo de la vida. Después de los 80, cuando los roles tradicionales, el trabajo, la crianza, el liderazgo familiar, han quedado atrás, encontrar nuevos caminos para ejercer generatividad se convierte en la herramienta más poderosa contra el vacío de identidad y el declive biológico que éste provoca. Contribuir no es un deber agotador, no requiere grandeza ni sacrificios extremos. El propósito se encuentra en actos pequeños, consistentes y llenos de intención. Regar plantas cada mañana, mantener vivo un pedazo de tierra, escribir notas o enviar tarjetas a seres queridos, hacer una llamada diaria a un amigo o vecino para asegurarte de que está bien. Estas pequeñas responsabilidades reemplazan las antiguas presiones laborales por tareas suaves y sostenibles que recuerdan al individuo que su presencia tiene peso. Y aunque los actos pequeños construyen ritmo, la solución más poderosa suele provenir de la conexión intergeneracional. Los adultos mayores poseen un tesoro que el mundo moderno rara vez reconoce: sabiduría, paciencia, perspectiva, cualidades que los jóvenes necesitan desesperadamente, pero a las que pocas veces tienen acceso. Convertirse en mentor, incluso de manera informal, es una medicina profunda. Enseñar a un nieto a cocinar una receta tradicional, mostrarle a un vecino cómo administrar sus gastos, compartir historias que no están en los libros. Cada interacción devuelve al adulto mayor el sentido de autoridad, de relevancia, de utilidad. Repara el sentimiento de invisibilidad. Pero hay un punto crucial: la conexión debe ser iniciada. El miedo a ser una carga suele frenar a muchos adultos mayores, atrapándolos en un ciclo silencioso de aislamiento. Sin embargo, extender la mano, aunque al principio se sienta incómodo, trae luz a ambas partes. Para quien pide compañía, rompe el aislamiento. Para quien la ofrece, crea propósito. Por eso incluso un voluntariado limitado funciona casi como una prescripción médica contra la soledad. Proteger el propósito debe verse como proteger la salud. Si la jardinería da sentido, adaptar herramientas para seguir haciéndola es una intervención de salud. Si las llamadas diarias sostienen tu conexión, entonces asegurar que el teléfono funcione correctamente también lo es. La pregunta esencial es simple, pero profunda. ¿Qué te da propósito hoy? ¿Y cómo puedes protegerlo como si fuera medicina? Cuando alguien se siente invisible o innecesario, su cuerpo lo sabe. El sistema inmune cae, la química cerebral se altera, la vitalidad se apaga. Pero cuando alguien se siente valorado, todo se enciende. El deseo de moverse, de dormir mejor, de comer bien, de resistir el inflammaging. Todo se fortalece. La soledad es una crisis sistémica de la vejez. La generatividad es la respuesta humana más profunda.
Nos recuerda que envejecer no es desvanecerse, es enfocarse, es volver a lo que importa y seguir compartiendo la sabiduría de una vida larga. Si has llegado hasta aquí, posees una claridad que muchos de quienes cruzan los 80 o están cerca de hacerlo, lamentablemente, no tienen. Comprendes que el declive acelerado de esta década no es un signo de dejarse ir, sino el resultado de no saber qué fuerzas estaban erosionando silenciosamente la resiliencia del cuerpo. Los 4 enemigos, el inflammaging, la sarcopenia, el mal sueño y la desconexión emocional, no llegan de golpe, se infiltran poco a poco. Y cuando finalmente se manifiestan, gran parte del daño ya ha comenzado, pero ahora tienes conocimiento, y con conocimiento viene poder. La longevidad funcional exige unir los 4 pilares en una estrategia diaria coherente. No son amenazas separadas, forman un ciclo destructivo que debe romperse desde varios ángulos al mismo tiempo. Por ejemplo, el movimiento contra la sarcopenia, pilar 2, estimula mioquinas antiinflamatorias, pilar 1, y mejora el sueño profundo, pilar 3. A su vez, recuperar propósito, pilar 4, reduce el cortisol, baja la inflamación, pilar 1, y refuerza la motivación para mantenerse activo, pilar 2. La maestría está en cambios pequeños, constantes y acumulativos. Ninguna intervención aislada garantiza un trayecto fuerte hacia los 90, pero la suma diaria, silenciosa, perseverante, esa sí transforma tu manera de sentir, pensar y envejecer. Aquí están los principios esenciales. 1. Extinguir la llama. Pilar 1. Inflammaging. Nutre tu microbioma, elige alimentos antiinflamatorios, reduce procesados y azúcares. Trata tu plato como tu farmacia personal. 2. Proteger la fortaleza. Pilar 2. Sarcopenia. Haz resistencia todos los días, aunque sean 5 minutos. Distribuye la proteína en tus 3 comidas. La fuerza es la moneda final de la independencia. 3. Limpiar el cerebro. Pilar 3. Sueño profundo. Mantén horarios estables. Cuida tu dormitorio. Elimina pantallas por la noche. El sueño es mantenimiento esencial para la memoria y el sistema inmune. 4. Afirmar tu valor. Pilar 4. Propósito. Cultiva conexiones. Busca tareas pequeñas que te necesiten. Protégete de la invisibilidad emocional. Envejecer no es desvanecerse. Es elegir en qué enfocar tu energía. Es proteger tu dignidad, tu autonomía y tu capacidad de seguir contribuyendo. Has ganado el derecho de vivir esta etapa con fuerza y sabiduría. El camino hacia los 80, 90 y más no es una sentencia automática de declive, es un llamado a la maestría, y la decisión de empezar, no mañana, sino hoy, está en tus manos, en la próxima elección pequeña, en el siguiente acto constante que honra tu cuerpo, tu mente y tu propósito.